Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto volver a saludarlos, anticipando tal vez una disculpa si están viendo el lugar de la ocasión es diferente, toda vez que a falta de luz, pues tuvimos que adaptar, improvisar, posiblemente el programa no salga a tiempo, pero bueno, son imponderables ajenos a nuestro control. Muchas gracias por estar con nosotros en este capítulo 4 de nuestro curso Las Parábolas del Evangelio, en el que vamos a ver 4 parábolas: la parábola de la red, la parábola de los amigos del novio, la parábola de vino nuevo en odres nuevos y la parábola de los viñadores homicidas. Estas parábolas se refieren, sabemos, lo hemos estado estudiando en las últimas parábolas, son parábolas que se refieren al reino de Dios. Algunas las voy a ir señalando con precisión, de carácter escatológico, apocalíptico, y algunas que están cerrando el discurso parabólico de Mateo, en fin, dentro de la clasificación y orden que señalamos en el primer capítulo, en el cual íbamos a llevar el estudio de estas parábolas. Y así entonces, entrando con el estudio de nuestra primera parábola del día de hoy, que es la parábola de la red, bueno, pues tendríamos que decir que esta parábola es de corte escatológico. ¿Y de qué nos habla? ¿Qué nos dice esta parábola? Bueno, nos dice que el pescador lanza la red, ¿verdad? Y pesca todo tipo de peces, peces buenos, peces malos. ¿Y qué hace después? Los lleva a la orilla, empieza a hacer observa, revisa, separa. Hace una separación de los peces buenos, los peces malos, se sienta con paciencia a hacer este trabajo, requiriendo obviamente de tiempo. Y cuando digo requiriendo de tiempo, es tiempo en un doble aplicación, ¿sí? Primero, el tiempo de Dios, el tiempo concedido por Dios. ¿A quién? Al hombre. ¿Para qué? Para que este hombre, o el hombre, en el tiempo, ¿verdad?, pueda vivir, dándose tal vez la oportunidad de que en las experiencias, en las situaciones cotidianas de su vida, haga una reflexión para analizar, valorar cómo es su vida, si es íntegra ante Dios, si está actuando bien, si está actuando mal, si con su actuar está dañando a terceras personas o se está dañando él, si con su forma de vida está ganándose, ¿verdad?, aquel gran premio, aquella promesa de vida eterna en la gloria de Dios que Dios Padre nos tiene prometida. O si, al contrario, estamos con nuestra vida cotidiana ganando la muerte definitiva. Entonces, a eso se refiere esta parábola. Cuando el pescador va a la orilla y empieza a hacer una separación. Peces buenos, peces malos, lo hace con tiempo, con paciencia, discerniendo, reflexionando. A esto se refiere esta parábola. Y cuando digo que tenemos que reflexionar, miren, esta parábola es tan actual, desde siempre, ¿sí?, en tiempos de Jesús, después y hasta nuestros días, es tan actual, tan necesario que nos detengamos a hacer una reflexión y, en su caso, una selección de qué es lo que queremos
para nuestra vida en cuanto a nuestra persona, nuestras conductas, amistades, forma de vivir, elecciones que tomamos. Todo es lícito posiblemente, o bueno, cosas que nosotros vemos como lícitas, sí, porque hay cosas permitidas, no permitidas, prohibidas, no prohibidas, admitidas o no, aceptadas o no, lícitas o ilícitas. Y aquí voy a dar lectura a 3 citas bíblicas muy severas, pero muy puntuales también en relación a cómo es la conducta desagradable a Dios que nos va a llevar a perder el reino de Dios. Y aquí nos señala que finalmente en la primera cita de la que voy a dar lectura dice que todo nos es lícito. Bueno, perdona, claro, hay cosas que no son lícitas, o sea, permitidas, que ya dentro de una sociedad, dentro de un marco legal, dentro de una situación, ya son aceptadas, toleradas, permitidas, bien vistas, o sea, son lícitas. Pero eso no significa que sean convenientes, que no sean convenientes. Eso no significa que ahora lo permitido sea agradable a Dios, sea íntegro y correcto ante Dios. Son 3 citas muy difíciles de aceptar a veces, porque nos van a exigir cambios radicales en nuestra vida. Pero les voy a dar lectura. Yo les recomiendo mucho que para poder hacer una autoevaluación y poder saber si realmente dentro de nuestra fe, de nuestra búsqueda de Dios, realmente queremos ser cristianos y vivir como cristianos católicos, hijos de Dios, tendríamos que reflexionar sobre esto. Y así entonces, esta parábola nos dice lo siguiente. Voy a dar lectura a las citas bíblicas. Y tenemos entonces primera de Corintios en su capítulo 6, versículo 9, que nos dice: ¿no sabéis acaso que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os engañéis, ni los impuros, ni idólatras, ni adúlteros, ni afeminados, ni homosexuales, ni ladrones, ni avaros, ni borrachos, ni ultrajadores, ni explotadores heredarán el reino de Dios. Y tales fuisteis algunos de vosotros, pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados con el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Huid de la fornicación. Todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida, mas lo uno y lo otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Y había de tomar yo los miembros de Cristo para hacerlos miembros de prostituta? De ningún modo. ¿O no sabéis que quien se une a la prostituta se hace uno solo cuerpo con ella? Pues está dicho: los dos se harán una sola carne. Mas el que se une al Señor se hace un solo espíritu con él. Huid de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo, mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que está en vosotros y habéis recibido de Dios y que no os pertenecéis? Habéis sido bien comprados. Glorificad, por tanto, a Dios en vuestro cuerpo.
Y cuando dice habéis sido bien comprados, se refiere a que nuestro Señor Jesucristo pagó por nosotros, para liberarnos del pecado, para que alcancemos el perdón, para purificarnos. Pero también nosotros tenemos que aceptar eso, recibirlo y vivir de manera íntegra, en un proceso de santidad. ¿Sí? Ser santos porque Dios es santo. ¿Sí? Entonces, aquí esto es para que lo reflexionemos. Voy a dar lectura a la segunda cita, que yo recomiendo mucho las leamos para hacer una autoevaluación de cómo estamos ante Dios en nuestro cotidiano vivir. Y la encontramos en Gálatas capítulo 5 versículo 19, de la que voy a dar lectura. Y dice: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales os prevengo, como ya os previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. Contra tales cosas no hay ley, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne en sus propias pasiones y apetencias. Ahí está. ¿Sí? Después, la siguiente cita en la que podemos nosotros continuar en este análisis que hagamos, en el que nos evaluemos, lo encontramos en Efesios capítulo 4 versículos 17 y siguientes, y nos habla de la vida nueva en Cristo. Voy a dar lectura. Por tanto os digo y os aseguro, esto es el Señor, que no viváis ya como viven los gentiles, según la vaciedad de su mente, obcecada, su mente en las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón. Dureza adquirida por la ambición, la soberbia, el apego a cosas materiales, a conductas, a costumbres, a vicios. Todo eso endurece el corazón, el alma, y nos hace caer en una vida pues de disensos, ¿no? De problemas, de conflictos, de rivalidad, y todo esto que no es agradable a Dios. Los cuales, habiendo perdido el sentido moral, se entregaron al libertinaje hasta practicar con desenfreno toda suerte de impurezas. Pero no es así como vosotros habéis aprendido a Cristo, si es que habéis oído hablar de Él, y Él habéis sido enseñados conforme a la verdad de Jesús. Despojaos en cuanto a vuestra anterior vida del hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las concupiscencias. Renovad el espíritu de vuestra mente y revestíos de un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Estas citas las podríamos nosotros analizar en relación precisamente a nuestra primera parábola de estudio, que es la parábola de la red, que la encontramos solamente en Mateo. Esta parábola de la red es propia y única del Evangelio de Mateo, y está en su capítulo 13, versículos 47 a 50. Veamos pantalla, voy a dar lectura. También
Es semejante el reino de los cielos a una red que se echa en el mar y recoge peces de todas clases. Y cuando está llena la sacan a la orilla y se sientan y recogen en cestos los buenos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Después vamos a ver en este Evangelio de Mateo que en su capítulo 13, versículos 51 o 52, se da la conclusión del discurso parabólico de Mateo. Recordemos nosotros que en nuestro primer capítulo señalamos que íbamos a hacer el estudio siguiendo una clasificación ordenada para el estudio ordenado de nuestras parábolas, y empezamos por el discurso parabólico ¿de quién? De Marcos, que ya lo terminamos, de Mateo, que estaríamos terminando hoy con esta parábola, ¿verdad? Y del discurso también parabólico, algunas de Lucas que se encontraban diseminadas a lo largo de su evangelio. Entonces, con esta parábola de la red, Mateo termina lo que sería propiamente ya el discurso parabólico, ¿sí? Y nos refiere una solución, nos señala la solución que voy a dar lectura. Veamos pantalla, está en Mateo 13, capítulos 51-52, y dice, pregunta Jesús, ¿habéis entendido todo esto? Dícele, sí. Los apóstoles contestaron que sí. Y él continuó diciendo, así todo escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de una casa que saca de su arca cosas nuevas y cosas viejas. Conclusión, esta parábola es de corte escatológico, nos habla del final de los tiempos, ¿verdad? Y del juicio final que sabemos va a ser nuestro Señor Jesucristo, en el que va a separar, ¿verdad?, los peces buenos de los peces malos, o sea, los cristianos, ¿verdad?, íntegros ante Él, que supieron vivir en su voluntad de amor, y aquellos cristianos que no supieron hacerlo o que simplemente no recibieron a Jesús. Nosotros podríamos encontrar como conclusión también a este estudio que esta parábola pues es muy similar, con el mismo mensaje posiblemente, a la parábola de la cizaña y el trigo que se vio en el anterior capítulo número 3. Son ambas parábolas que llevan un mismo mensaje, ¿verdad?, en su contenido tal vez diferente, ¿verdad? Aquí se habla de peces, de selección de peces buenos y malos. Allá hablamos del trigo, de cizaña que se siembra, que se cosecha, se separa, se escoge lo bueno y lo malo. Bien, pasando ahora al estudio de nuestra segunda parábola, es la parábola de los amigos del esposo. Y esta parábola Jesús la enseña a raíz de que surge una discusión. Como antecedente podemos decir que Jesús, caminando, encuentra a Leví. Leví, que sabemos que es Mateo, ¿sí?, el publicano, el recaudador de impuestos. Aclaro, no Mateo, el publicano apóstol, que creen que escribió este evangelio de Mateo, no. Una persona fue Mateo el evangelista, ¿sí?, y otra persona fue Mateo apóstol. Mateo, también llamado Leví, que era recaudador de impuestos, ¿sí? Son dos Mateos diferentes. Uno es el apóstol y otro Mateo, el que escribe el evangelio, ¿verdad? Y que lo escribe, bueno, una vez que muere Jesús, posiblemente Mateo, que escribe este Evangelio de Mateo por el año 84 después de Cristo, posiblemente ni siquiera conoció a Cristo, pero recibió la fe por la tradición apostólica que le fue transmitida,
¿sí? Tanto que recibe inspiración del Espíritu Santo y escribe su evangelio, ¿verdad? Bueno, entonces aquí hablando del apóstol Leví, del apóstol Mateo, recaudador de impuestos, tenemos que Jesús lo encuentra, se le acerca, lo mira y le dice, sígueme. Bueno, ese día Mateo, que era recaudador de impuestos, que era considerado pecador, que era discriminado por su propio pueblo judío. ¿Por qué? Porque recaudaba judíos para la corona romana, para el imperio romano. Y eso era mal visto. Los judíos lo repudiaban, lo reprobaban, lo llamaban pecador, contaminado. Entonces Mateo vivía en una situación social y emocional muy difícil, de desprecio, de discriminación, ¿sí? Posiblemente económicamente vivía de manera solvente, pero con una carga emocional y espiritual sobre él muy difícil de llevar. Entonces Jesús lo llama y se cuestionan, ¿verdad? Porque le habla, Jesús, Leví, Mateo lo sigue, ¿y qué creen? Ese día Jesús come en casa de Mateo, con él y con más recaudadores, lo cual es mal visto por los fariseos, ¿verdad? Por los escribas, y le dicen, comes con pecadores. Y entonces Jesús les dice, yo he venido a salvar a pecadores, no a los justos. Un médico es necesitado o lo necesita un enfermo, no un sano. Y ahí, a raíz de esta discusión, ¿verdad? Y que es observado Jesús y que sus apóstoles son observados, y entre lo que observan en ellos es que no guardaban ayuno. Y es a raíz de esta discusión, ¿verdad?, que le preguntan, ¿por qué tú y tus discípulos no guardan el ayuno o no hacen ayuno? Que en la costumbre y en la fe judía era en ocasiones obligado el ayuno y muy frecuente ayunar, ¿sí? Como un acto de purificación, como un acto de demostración a Dios, de entrega, de disciplina, en fin. Bueno, le cuestionan a Jesús por qué él y sus discípulos o sus apóstoles no hacen ayuno. Y entonces Jesús le dice que no es necesario, ¿verdad?, que ayunen. Va a llegar un momento en que tendrán que ayunar. Y entonces dice, ¿o acaso los amigos del novio deben estar tristes cuando aún tienen al novio? Y aquí como que uno dice, a ver, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué tiene que ver? Bueno, el novio es él, ¿sí? Los amigos del novio son sus apóstoles, son sus discípulos. Aquí tendríamos que señalar que Jesús, de alguna manera, él está queriéndoles mostrar, aquí estoy, ¿sí? Estoy con ustedes, aprendan, acérquense, alégrense, regocíjense. Les estoy mostrando el reino de Dios, porque el día que no esté, ese día van a tener que ayunar. ¿Qué quiere decir? No me van a tener, ¿sí?, con ustedes. Habrán ustedes de continuar esa vida, ¿verdad?, recordando y llevando a cabo el cumplimiento de mis enseñanzas y comunicando mis enseñanzas. Y entonces es cuando tendrán que ayunar. A eso se refiere esta parábola de los amigos del novio. Entonces veamos pantalla. Voy a dar lectura al material que tengo aquí preparado para ustedes. Veamos. Pantalla, por favor. Inicia con una discusión, o sea, la parábola de los amigos del esposo inicia con una discusión sobre el ayuno, debido a que Jesús no se esclavizaba a yugos inútiles, sino al contrario, venía a superarlos. Jesús dijo que había quienes tenían que ayunar y otros que no tenían por qué hacerlo. Los amigos del novio no tenían que ayunar. Jesús es el novio de las nupcias mesiánicas. Entonces,
No era momento de ayunar, sino de preparar la celebración con alegría. Los amigos del novio son los apóstoles que al pasar la boda, cuando ya no estuviera el novio, una vez muerto Jesús, entonces los amigos del novio sí tendrían que ayunar, o sea, que tendrían que esperar con ayunos y con oración. Con esto podemos dar lectura entonces a la cita bíblica textual. La encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículos 14 y 15. Discusión sobre el ayuno. Entonces se le acercaron los discípulos de Juan y le dicen: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿pueden acaso los invitados de la boda ponerse tristes mientras el novio está con ellos? Días vendrán en que les será arrebatado el novio, entonces ayunarán. Y con esto podemos decir que podemos dar paso al estudio de nuestra tercera parábola. Esta tercera parábola llamada vino nuevo en odres nuevos. ¿Y a qué se refiere? Bueno, la parábola la refiere Mateo, la refiere Marcos, la refiere Lucas. Es una parábola de la triple tradición. Y vemos que habla primero de que no se hace un remiendo en un vestido, en una prenda de vestir vieja, no se hace un remiendo con tela nueva. ¿Por qué? Porque esa tela nueva, lejos de sostener y de reforzar la tela vieja, la va a desgarrar. Le va a provocar que esa tela ya debilitada, ya vieja, sea rasgada por el remiendo nuevo que, lejos de hacerle bien, le hizo mal. Situación similar se refiere cuando habla de los odres y del vino, ¿verdad? El vino nuevo se debe poner en odres, o sea, esos contenedores que se hacían a veces de cuero o de pellejo de animal, donde se guardaba el vino, ¿sí? Que los encontramos que un viajero llevaba agua o a veces llevaba vino en estos contenedores llamados odres, que repito, eran de cuero o de pellejos de animal. Entonces, cuando esos odres ya eran viejos, podían soportar un vino viejo, ¿sí? Un odre viejo iba a romperse, se deshacía, ¿verdad? Y vaciaba el vino si se le ponía un vino nuevo. Entonces, nuestra parábola habla de que un remiendo no se hace con tela nueva porque, lejos de ayudar, rompe más la tela. Un vino nuevo no se pone en un odre viejo porque deshace el odre, ¿sí? Se vacía, lo rompe. Entonces, ¿qué se debe de hacer? El vino nuevo se debe de poner en odres nuevos que puedan soportar ese vino nuevo, contenerlo, mantenerlo. Y aquí, ya encontrando el contenido o el significado, el mensaje profundo que nos quiere dar Jesús con esta parábola, se está refiriendo a que nosotros sabemos que el Tanakh, que son la Torá, los escritos, los profetas, que era la fe alrededor de la cual la Biblia, ¿sí? Judía, los judíos tenían esos conocimiento de los escritos, de los profetas, en el que las cuestiones como la circuncisión, ¿verdad? Como el culto en el templo, guardar el Shabbat y tantas situaciones, leyes, conductas que les eran exigidas y que ellos sabían, ¿verdad? Habían sido establecidas por Dios. Pero también, ¿sí? Esto lo encontraban, repito, en la Torá o el Pentateuco, en los escritos y profetas. Pero también a esto, ¿verdad?, se le sumaban los llamados 613 preceptos de los fariseos, que eran conductas, ¿verdad?,
de acción o de omisión prohibitivas o conductas prohibidas o conductas obligadas que tenían que observar. Eran 613 preceptos que decían ellos tenían que observar de manera puntual para poder alcanzar la santidad. Y estas conductas contenidas en estos 613 preceptos, pues en ocasiones eran esclavizantes, eran de imposible cumplimiento. Y entonces los mismos fariseos que no podían alcanzar el cumplimiento de estos 613 preceptos porque eran obligaciones de verdad exigentes, imposibles de estar observando todo el tiempo, los esclavizaba, y ante esto ¿qué hacían? Pues caían en el disimulo, caían en la hipocresía ante su incumplimiento por la imposibilidad en la que se encontraban, de tanta y tanta exigencia. Pues entonces no puedo cumplir, entonces disimulo que cumplo. No puedo cumplir, entonces hablo y me actúo de manera disimulada o simulada, de manera hipócrita, porque no puedo con todas estas cuestiones que esclavizan. Entonces, ¿qué dice Jesús? Yo vengo a liberar, ¿sí? No me apego a conductas esclavizantes. Entonces, esto era nuevo para ellos. Ellos que estaban tan acostumbrados, educados, que su fe estaba tan fuertemente cimentada en estos preceptos, en los escritos, en los profetas, en la Torah, cambiar algo de esto para ellos resultaba muy difícil. Era entender ahora la proclamación que Jesús estaba mostrando, enseñando con actos de poder, con sus enseñanzas como eran las parábolas y con el ejemplo de su propia persona, ¿sí? Eran cuestiones de difícil aceptación, y que para ellos mismos, los que querían seguir a Jesús, cambiar sus costumbres, sus creencias, su educación, era difícil. Entonces, aquí encontramos nosotros, por ejemplo, que sobre todo que Jesús viene a liberar, ¿sí? No a esclavizar, viene a liberar. Viene a cumplir las escrituras, no a abolirlas. Y cuando digo viene a cumplirlas es porque en los actos, en las promesas dadas, se cumplen con la proclamación del reino de Dios que realiza Jesús y con su pasión en la que entrega su vida por redimir a la humanidad. ¿Sí? Entonces, con todo esto, se tienen que dar cambios, ¿verdad? Que liberan, no esclavizan, y se tienen que dar cambios, no que vienen a destruir lo ya establecido, sino a complementarlo, a enriquecerlo y a actualizarlo. Y entonces encontramos que, por ejemplo, la circuncisión, ¿sí? Que se estableció con Abraham, cuando dice todos se circuncidarán a los 8 días, y será la señal de que son parte de mi pueblo, ¿no? Bueno, esa iba a quedar ya superada, y en su lugar el bautismo, ¿sí? Bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que es un sello indeleble que nos hace propiedad de Dios, que nos hace santos. ¿Qué quiere decir santos? Apartados para Dios, ¿sí? Entonces, la circuncisión, ¿verdad?, se ve ya sustituida por el bautismo. El Shabbat. Ellos guardaban el Shabbat, el día sábado. No realizaban trabajos, no tenían ninguna actividad que no fuera orar, estar en meditación, en presencia de Dios, acudir a las sinagogas o al templo a orar. Eso era el Shabbat. Bueno, nosotros sabemos que con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que se lleva a cabo en la madrugada del día domingo, se sustituye el Shabbat por el día domingo, ¿sí? Y pues el culto en el templo.
y cómo se realizaba ese culto en el templo. Y estoy hablando del culto en el templo en Jerusalén, ¿sí? Que era, se llevaba el sacrificio, se daba muerte al cordero, se ofrecía, en fin, esto también quedó superado, ¿sí? Quedó superado y ¿qué viene a darnos ahora o a sustituir este culto en el templo? La Eucaristía. Un solo sacrificio. ¿De quién? Del Cordero de Dios. ¿Quién es? El siervo sufriente de Yahvé, nuestro Señor Jesucristo en la cruz, entregando su vida en su naturaleza humana, ¿sí? Conservando su naturaleza divina para redimir a la humanidad, para darle paso a un hombre nuevo, a un nuevo pueblo de Dios, nosotros, redimidos por el nuevo Adán, nuestro Señor Jesucristo, que con su sangre viene a darnos nueva vida. Bien, entonces con Jesús quedaban superadas estas tres tradiciones y otras más para recibir lo nuevo, esto es el Evangelio, la proclamación del reino de Dios. Vamos a dar lectura, veamos pantalla, de la cita que en este caso es la de Lucas, estamos viendo pantalla, Lucas, que la encontramos en el capítulo 5, versículo 33, que dice así: les dijo también una parábola. Nadie rompe un vestido nuevo para echar un remiendo a uno viejo, porque si lo hace, desgarra el nuevo, y el viejo no le irá el remiendo del nuevo. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos, porque si lo hace, el vino nuevo reventará los pellejos, el vino se derramará y los pellejos se echarán a perder, sino que el vino nuevo debe echarse en pellejos nuevos. Nadie después de beber el vino añejo quiere del vino nuevo, porque dice el añejo es el bueno, ¿sí? Aquí vamos a encontrar cómo los judíos, el pueblo de Dios, les cuesta trabajo, ¿verdad? Dejar sus antiguas creencias, su fe en los profetas, en los escritos, que finalmente Jesús no está exigiendo que lo dejen o que lo abandonen, sino que con las enseñanzas que les está dando lo complementen, lo enriquezan y lo actualicen, para encontrar ya no una vida esclavizante, sino para encontrar el gozo y la libertad y la verdad, porque la verdad los está haciendo libres. Pero les costaba mucho trabajo entender esto, dejar, ¿verdad?, superar lo ya aprendido para recibir esa nueva enseñanza, ¿verdad?, que estaban recibiendo de nuestro Señor Jesucristo cuando proclama el reino de Dios. Así entonces podemos pasar al estudio de la última de nuestras parábolas, que es llamada Los viñadores homicidas, que la encontramos también en la triple tradición sinóptica, esto es, en los tres evangelios sinópticos, que son Marcos, Mateo y Lucas. Y entonces quiero hacer notar de manera muy especial que esta parábola que vamos a estudiar de los viñadores homicidas, Jesús la enseña ya en los últimos tiempos de su vida, ¿sí? Jesús ya presentía que estaba llegando el momento de su muerte, en el que iba a tener que entregar su vida para redimir al mundo, para purificar nuestros pecados, para vencer después a la muerte con su resurrección y con ello ganar para nosotros, ¿verdad?, también la resurrección, la vida eterna y el regreso a la gloria de Dios. Entonces, aquí nosotros vamos a ver que esta parábola tiene en su relato, tiene hechos importantes o situaciones importantes. Las voy a narrar rápidamente. Esta parábola nos dice que hubo o había un dueño, ¿verdad?, de una viña,
que le confía su viña a unos labradores. ¿Para qué? Para que la trabajen, ¿sí? Sin embargo, no la trabajan, la descuidan, faltan a sus obligaciones. Y entonces, ante este descuido, el dueño, que aquí debemos entender que el dueño es Dios, ¿sí? Y que los viñadores, pues somos nosotros. Entonces, aquí en esta parábola se narra que el dueño de la viña manda a unos siervos para pedir resultados, para revisar, para que le den el resultado y los frutos que corresponden al dueño que les sean entregados. ¿Y qué sucede? Estos viñadores o labriegos maltratan a los siervos que envía el dueño, los son maltratados, son golpeados, son heridos. E incluso en alguna de las versiones de estos evangelios sinópticos se refiere que hasta les dan muerte. Y que esto ocurre en varias ocasiones. O sea, en varias ocasiones el dueño, que es Dios, ¿verdad? Manda a sus siervos. ¿Y quiénes son los siervos? ¿Sí? Los profetas. Los profetas que anteriormente ya había enviado, ¿verdad? Y que nosotros sabemos en la historia de la salvación cómo sufrieron, cómo fueron tratados, la suerte que corrieron muchos de los profetas que son finalmente los enviados de Dios. Los enviados de Dios ¿para qué? Para comunicar su palabra, para comunicar su voluntad, ¿sí? Y así podemos recordar la suerte que tuvo Isaías, por ejemplo, la suerte que tuvo Jeremías y muchos más. Y no solamente del Antiguo Testamento. No tendríamos, actualizando esta parábola, ¿verdad? Al tiempo o a los diferentes tiempos de esta historia de la salvación que aún estamos viviendo, Nosotros somos parte de la historia de la salvación. Entonces, actualizando en los diferentes tiempos de la historia de la salvación, cómo finalmente Dios ha mandado personas para ayudarnos, para darnos luz, también les hemos tratado mal. Y me refiero ya, ¿verdad?, a los apóstoles, a los discípulos. Recordemos a Esteban, el primer mártir después de la resurrección de Cristo. Esteban fue el primer mártir. Recordemos a Santiago, el primero de los apóstoles que muere decapitado. Y después todos los demás apóstoles, ¿verdad?, que también corren la misma suerte. Todos mueren mártires con excepción, ya lo he dicho, de Juan, que es el único que muere por vejez. Entonces, esta parábola se refiere a eso, que a través de la historia, Dios, que es el dueño, en el lenguaje, ¿verdad?, parabólico que estamos viendo, el dueño de la viña es Dios. Los siervos son los profetas, los discípulos, los apóstoles. Los labriegos o los viñadores homicidas somos nosotros, que no sabemos recibir esa palabra. No sabemos aceptar a los enviados de Dios para que nos comuniquen esa riqueza, que nos ayude a crecer y a mejorar espiritualmente como hijos dignos de Dios. Después, en otro momento, esta parábola refiere que el dueño dice, bueno, he mandado a mis siervos y han sido maltratados, heridos, golpeados, muertos en ocasiones. Alguna versión del Evangelio señala que hasta fueron muertos. Dice, bueno, enviaré a mi hijo. A él le harán caso, le obedecerán. Y no fue así. Cuando los viñadores, que sabemos, ¿verdad?, en el lenguaje parabólico, somos nosotros, ¿sí? Esto llevado a la historia de la salvación al tiempo de Jesús. ¿Qué encontramos? Dios envió a su Hijo. Envió a su Hijo. ¿Sí? ¿A qué? A ver, a enseñar, a observar, ¿verdad? Y sucedió peor. Aquí la parábola dice
que el viñador dijo, voy a enviar a mi hijo, a él le harán caso y lo respetarán. Llega el hijo, los viñadores se dan cuenta que es el hijo y dicen, oh, este es el hijo, démosle muerte, matémosle para tener su herencia. Así dice la parábola. Y entonces, dice la parábola, que lo sacaron fuera y le dieron muerte. Si nosotros esto, con lentes cristianos, lo vemos, ¿sí? Es Dios enviando a su Hijo. ¿A quién? A nosotros, al pueblo de Dios, a los judíos, que no lo quisieron recibir, porque no les convenía, claro. Ellos querían seguir teniendo el poder, el control. Y estoy hablando de la autoridad religiosa, ¿sí? Del Sanedrín. Entonces no lo reciben y transmiten además al pueblo ese desprecio por Jesús, y el pueblo, obediente a su autoridad religiosa, no lo reciben. ¿Y qué hacen? Lo entregan a juicio. Primero juicio religioso ante el Sanedrín, ¿verdad? Donde Caifás, el sumo sacerdote, lo condena a muerte. Y después el juicio político enviándolo a Pilatos, en donde presionando a Pilatos, ¿verdad? Pilatos no encontraba culpa en Jesús, pero entran ahí en juego algunas situaciones de presión de carácter político que ejercen sobre Pilatos, y Pilatos finalmente dice, aquí está, lo entrega, se lava las manos y dice, ahí está, quieren crucificarlo, denle cruz. Y así sucede. Y entonces, ¿qué hacen? Como dice esta parábola, lo sacaron fuera de Jerusalén. ¿Sí? En la parábola dice, y tomando al hijo lo sacaron fuera y le dieron muerte. Entonces, lo sacan fuera a Jesús. ¿Fuera de qué? De Jerusalén, y le dan muerte. Pero ¿quién era Jesús? El Cordero de Dios. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no de una persona, del mundo. De otra manera, dentro del templo en Jerusalén, un cordero era sacrificado dentro del templo para limpiar pecados. Pero ese sacrificio de ese cordero dentro del templo no era ni para todo el mundo, ni para todos los tiempos, ni eterno, ni realmente salvífico. Era un cordero sacrificado dentro del templo. Entonces aquí la parábola nos señala que a Jesús lo sacan fuera. Él es el Cordero de Dios, que fuera de Jerusalén le dan muerte. El Cordero de Dios, pagando con su sangre los pecados del mundo, de todos los tiempos, del pasado, presente y futuro. Una sola gota de su sangre es suficiente para redimir a toda la humanidad de todos los tiempos. Ahí está la parábola de los viñadores. Y después el Dios, cuando, bueno, en este caso sabemos que el dueño de la viña es Dios, se pregunta, bueno, ¿qué haré con ellos? ¿Qué haré? Y entonces Jesús, en la parábola, lo vamos a leer ahorita, les pregunta a sus discípulos, ¿y qué habría de hacer el dueño? Le dicen, pues, quitarles la viña y dársela a otros que sí la trabajen, que sí den frutos. Y así sucede, ¿verdad? En la parábola vemos que el dueño dice, ¿qué hará el dueño? Y el dueño, ¿verdad? Actuando en amor, en justicia, dice, les quito la viña. ¿Y a quién se refiere? El pueblo de Dios, que por elección, por complacencia y en la misericordia de Dios, había sido elegido, los judíos, como un pueblo de Dios, ¿verdad? Y que siguen siendo el pueblo de Dios. Miren, Dios es infinitamente amoroso, infinitamente y eternamente fiel, y perdona. Entonces, el pueblo judío hasta la actualidad y para la eternidad va a ser el pueblo de Dios. Dios no cambia, no defrauda sus promesas. Es infinitamente misericordioso, amoroso y fiel. Y no miente,
Él cumple sus promesas. El pueblo judío será siempre, eternamente, el pueblo de Dios. Pero un pueblo homicida, como en la parábola, que no recibió a Jesús. Entonces, ¿qué hace? Voltea su mirada hacia otros que no son judíos, que no es el pueblo de Dios. ¿Y quiénes son otros? Somos nosotros. Otros viñadores que no somos del pueblo de Dios, pero que sí recibieron a Jesús. Y entonces aquí está hablando, ¿verdad?, de los paganos, que ya convertidos a la fe en Cristo, fueron llamados no paganos, sino gentiles. Un gentil era un pagano convertido. Y entonces se entrega a esos gentiles que somos nosotros, desde tiempos de Jesús, a través de toda la historia hasta nuestros días. ¿Verdad? Somos nosotros. Nada más que ya no nos llaman gentiles ni paganos, somos cristianos. Cristianos católicos. ¿Sí? Entonces, nos entrega a nosotros, ¿verdad?, esa viña. ¿Para qué? Para que la trabajemos, para que demos frutos como buenos cristianos católicos, que demos buenos frutos, que trabajemos de manera honesta, puntual y agradable a Dios esa viña. Y esa viña, ¿verdad?, pues es este plano terrenal. El tiempo en el que estamos aquí, seamos buenos viñadores, dignos de merecer esa viña que en oportunidad Dios nos está dando, que es esta vida. ¿Por qué? Porque llegará el día en que el dueño va a pedir frutos. ¿Y qué frutos tendremos o podremos entregar? Entonces, voy a dar aquí, veamos pantalla. Hice yo una enumeración de hechos importantes que pudiéramos destacar. Dice, hechos relevantes, estamos viendo pantalla. Primero, refiere que la viña fue confiada a labradores para que la cuidaran. La viña es el pueblo de Dios. 2. Ante el descuido, el dueño envió varios siervos que fueron maltratados. 3. Entonces el dueño envió a su hijo a la viña y le dieron muerte. El hijo es Jesús. 4. Jesús presentía su muerte y en esta parábola refiere que quedaba un siervo, el hijo amado, el siervo de Yahvé. 5. Refiere que los labradores sacan fuera al hijo para matarlo y sabemos que a Jesús lo sacaron de Jerusalén, lo crucificaron y le dieron muerte. Después, le dieron muerte. Lo sacan fuera. Esto tiene varios significados. Jesús era el cordero sacrificado fuera del templo. 6. Se hace una pregunta el dueño de la viña con los labradores que no dieron fruto. ¿Cuál será su suerte? 7. Da respuesta. Les quita la viña para dársela a otros labriegos para que ellos la trabajen, obtengan y den buen fruto. Aquí entonces el significado de la parábola, seguimos viendo pantalla, dice: la piedra que desecharon los albañiles en piedra angular se ha convertido. Los judíos, pueblo de Dios, ciegos y con autoridades religiosas infieles a Dios, soberbias, ambiciosas, dieron muerte a Jesús y en castigo de Dios Padre será que dará a otros un mayor y mejor privilegio. Serán hijos de Dios para que den fruto por ser creyentes en Cristo. Somos el nuevo pueblo y debemos obtener y dar buenos frutos. Esto es vivir en la voluntad de Dios. Y aquí tendríamos que ver el Salmo 118 en su versículo 22 y 23, que lo podemos ver en pantalla al lado derecho, que dice: la piedra que desecharon los albañiles se ha convertido en la piedra angular. ¿Quién es la piedra? La piedra angular es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiénes la desecharon? El pueblo judío. Sin embargo, esa piedra desechada se convirtió en piedra angular. La piedra angular es aquella que sostiene toda una obra, una construcción, una edificación. Y esa obra, construcción, edificación, ¿quién es? Es la iglesia. Es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Después, entonces, con esto podemos ya dar lectura a esta parábola que encontramos
en Mateo. Es de la Triple Transición, pero vamos a darle lectura a la versión de Mateo en su capítulo 21, 33 a 43, que dice lo siguiente: escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó una viña, la rodeó de una cerca, cavó en ella un lagar y edificó una torre. La arrendó a unos labradores y se ausentó. Cuando llegó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para recibir sus frutos. Pero los labradores agarraron a los siervos y a uno le golpearon, a otro le mataron, a otro lo apedrearon. De nuevo envió otros siervos en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo, diciendo: a mi hijo le respetarán. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron entre sí: este es el heredero, vamos, matémosle y quedémonos con su herencia. Y agarrándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga, pues, el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Díceles: y esos miserables les dará una muerte miserable y arrendará la viña a otros labradores que le paguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice: ¿no habéis leído nunca en la Escritura? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Fue el Señor quien hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo, se os quitará el reino de Dios para dárselo a un pueblo que rinda frutos. Pues con esto estamos terminando ya nuestro análisis, estudio de estas parábolas, ¿verdad? Del reino de Dios, las 4 parábolas, que como siempre me voy a permitir ilustrarlas con video, en el que yo les invito, desde luego, mientras lo ven, reflexionemos sobre él, pero sobre todo vayamos a la lectura de la Biblia. Esta clase, el material, la lectura, los videos nunca jamás deben sustituir la lectura de la Biblia. Cuando leemos la Biblia, Dios nos habla. Cuando oramos, nosotros le hablamos a Dios. Me da mucho gusto haber estado con ustedes. Muchas gracias. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo. La paz de Dios sea con todos. El reino de los cielos es como una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, los pescadores la sacan a la orilla, se sientan y recogen los buenos peces en cestos y tiran los malos. Así sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Habéis entendido esto? Preguntó Jesús. Sí. Respondieron. Y él les dijo: Así que todo aquel escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es como el dueño de una casa que saca de sus arcas lo nuevo al igual que lo viejo. Se acercaron los discípulos de Juan y le dijeron: ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Jesús le dijo: ¿Pueden los invitados a la boda estar tristes estando ahí el novio? Pero días vendrán en que les será arrebatado el novio y ayunarán. Nadie pone un remiendo de paño nuevo en un vestido viejo, porque el pedazo entero tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni tampoco se vierte vino nuevo en cueros viejos. De otra manera, los cueros revientan y el vino se derrama y los cueros se pierden. No, el vino nuevo se vierte en pellejos nuevos y así ambos se conservan. Escuchad otra parábola. Era un propietario que plantó su viña,
La rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron, golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero. Matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables. Respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores, que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice, ¿No habéis leído las Escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos.